Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿se escucha? He puesto la intro antigua para que os guste más y que empiece con acción. Luego pongo la nueva y pongo la advertencia, porque ya sabéis que, como al fin y al cabo se va haciendo un vídeo de opinión en este espacio, pero también se lanzan comentarios sobre temas de mercado y sobre, muchas veces me meto en opinar, incluso a veces resuelvo consultas de lo que estáis mandando, y en ningún caso debe ser considerado como asesoramiento, así que luego pondré el disclaimer, ¿vale? Se oye bien, me estáis confirmando muy bien, intro antigua, empezamos bien. Como os gusta el metal, ¿eh? Fijaos que la semana pasada acabamos el reporte con una cita de un grupo punk, así que, bueno, ya lo he dicho más de una vez, este es el canal más punk que vais a encontrar de mercados financieros. Y hoy he traído uno de esos artículos que os van a gustar bastante, porque le mete un poquito de cera a esa batalla de ideas casi, esa batalla social que se está librando con todo el cambio que está ocurriendo a nivel global. Y con esto algunos se frotan las manos ya porque sé de que palo vais muchos y estoy diciendo sí, hay que darles caña a la ignorancia, hay que darle caña al silencio, hay que darle caña al miedo, hay que darle caña a la censura. Así que vamos a darle caña a todo eso en una sola cuestión y además hemos escogido a una persona muy crack para hacer eso, un artículo que he encontrado de un articulista, un hombre metido en la literatura española que ha hecho un artículo muy bueno a través de uno de los diarios más grandes que hay de tirada en España. He dicho, es increíble porque teniendo en cuenta la posición política que hay sobre lo que ocurre, que un tipo así de la cara me sorprende, porque se la juega al fin y al cabo, sabe perfectamente que él desde su tribuna puede ser silenciado perfectamente. Así que creo que le ha dado bastante cera. Me mandaron el artículo por redes sociales, lo leí y me pareció buenísimo, buenísimo, ¿vale? Bien, entonces, 7 puntos que comentar, 8 puntos, perdón, que comentar hoy. Luego sacaré la tabla de consultas con el contenido que habéis pedido esta semana y citaré quién me ha dado qué, es decir, quién me ha aportado cada uno de los contenidos y además os he traído unas cuantas cosas de cosecha propia, ¿vale? Lo primero va a ser hablar sobre una consulta que me habéis hecho sobre inversión y cobertura a través de determinados fondos o seguros colectivos que se van creando en esta situación en la que podríamos ver que nuestros ahorros pudiesen ser expropiados en un futuro por un bien común, por esa especie de estatalismo que parece se está quedando de fondo con esta crisis. Y digo bien estatalismo porque ya sabéis que cuando las campanas suenan es por algún motivo, o cuando el río suena es porque agua lleva, es decir, estamos viendo que cada vez se habla más de una serie de medidas sociales que se van a ir haciendo necesarias dado el contexto actual, lo he explicado muchas veces. Desde la perspectiva económica, esta crisis ha servido para crear una dependencia brutal en los individuos, así que si no, no tendría otra explicación. Y por eso creo que va a ir por esa línea. Así que uno de vosotros, una de vosotras, me ha mandado una consulta respecto a esto. Además lo he titulado consulta muy honesta porque me cuenta de qué mundo viene y nos hace un comentario al respecto. He eliminado los nombres para conservar tu privacidad, pero desde luego me ha parecido muy honesto tu mensaje. Segundo punto, también una seguidora de Brújula de Mercado manda una consulta sobre cómo analiza, hasta donde he entendido, los ETFs y cómo los compara con un benchmark, el MSCI, el índice de renta variable global. Así que voy a explicar cómo compararlos y realmente qué es ese benchmark y si nos sirve o no, y si se puede invertir o no, y una serie de preguntas que me ibas haciendo. Tengo un calor increíble ahora mismo. Punto número 3, tokens y derechos de reserva. Y esto es muy interesante porque a raíz de lo que comentamos el reporte pasado hablando sobre las stablecoins y cómo suponían una amenaza para los bancos centrales y decía que no porque en realidad el subyacente de las stablecoins son las monedas fake, las monedas fiat, las monedas fiduciarias creadas por los bancos, que por cierto me lleva al punto número 6, donde vamos a hablar de cómo se crea el dinero en Reino Unido. Es un esquema extensible a cómo se crea en Europa, cómo se crea en Estados Unidos. Alucinante, es lo que hemos repetido muchas veces, pero esta vez explicado. Además, coger la referencia del artículo cuando lleguemos al punto 6 para leeroslo a fondo, porque no lo he hecho entero, no lo he explicado entero, no lo vamos a leer entero porque es demasiado extenso. Pero está muy bien elaborado, incluso te pone ejemplos muy claros numéricos de si usted cogiese un depósito de 1000 libras, esto es lo que ocurría con el dinero en cada fase del proceso de reserva bancaria y ver cómo se va generando dinero de la nada, no solo por parte de los bancos centrales, sino por parte de la banca comercial, algo que me he cansado de repetir 1000 veces. Y si estás un poco perdido o si te interesa el tema y quieres profundizar, te invito a que para encontrar el corazón de la bestia
te vayas a la sección en el canal de Brújula de Mercados que está en YouTube, la sección de Secretos de Trader, y allí encontrarás la historia oculta de la Reserva Federal, donde explicamos todo esto, pero con su origen real, oscuro, histórico, y donde doy referencia a varios libros que están prácticamente desaparecidos, que solamente puedes encontrar en formatos online, donde se explican familias, orígenes, etcétera, de cómo se creó este gran mecanismo de deuda global. Punto número 4. Las piezas del puzzle en orden. Fran mandó por el chat de Brújula de Mercado un vídeo de unos 18 minutos, una especie de mini documental que hace una cronología sobre esta crisis que hemos vivido. Y Fran me dijo, no te voy a mandar ninguna noticia esta semana, pero sí te pediré que por favor difundas este vídeo. No voy a poner el vídeo entero, lo que voy a poner es dónde vais a encontrar el vídeo y cómo podéis verlo entero. Porque además, Fran, te digo una cosa, Miquel pasó el mismo vídeo por correo electrónico. Me dijo, mírate este vídeo porque está muy interesante. Está colgado en Libri, porque no podría estar colgado en ninguna otra red social. Ya sabéis que probablemente le daría una patada y lo descolgarían. Entonces, ahí está colgado el vídeo. Y os voy a dejar, pues, el pantallazo con el título y con la web donde está para que lo podáis buscar vosotros mismos accediendo a la web. Punto número 5. Voy a hacer un mix de noticias y voy a meterme en ese punto en el artículo Tragacionistas, donde habla de qué es la definición de tragacionista frente al concepto de negacionista en esta sociedad actual en la que nos hemos visto involucrados en una especie de pensamiento único forzado y donde salirse de la línea va a hacer que te censuren o te ridiculicen. ¿Cómo se crea el dinero? Que era el punto 6 que hemos dicho. Y punto número 7, la burbuja del todo. Un artículo que ha mandado Fran hablando de... Es de Zero Hedge el artículo y nos habla realmente que el autor del artículo, Darden, en el artículo de Zero Hedge, lo que explica es que escuchó un podcast donde el tipo que hacía el podcast dijo, es que en realidad la burbuja ya está extensible a todo. Entonces, en ese artículo nos va a explicar a qué se refiere con y por qué le impactó tanto la frase de la burbuja es extensible a todo. Todo ha llevado a una burbuja y de hecho vais a ver luego en el artículo cómo de esto entender cómo está compuesta esa burbuja global nos va a derivar a lo que se llama o lo que se conoce como la necesidad de un reseteo, pero de un reset que van a hacer ellos para mantenerlo estable, porque saben que el castillo se va a caer, es un castillo de naipes. Es un castillo de naipes basado en el crédito fiduciario que llega de la nada, que además vendría explicado ya en el punto 6 del artículo que vamos a sacar de Reino Unido, de cómo se crea el dinero, y que creo además que es referencia a Wall Street Journal ese artículo, pero luego veréis el autor del artículo si lo queréis buscar, porque también es extenso, ¿vale? Y lo podéis desarrollar. Yo sabes que os traigo recomendaciones de lecturas, básicamente, y lo único que hago es comentarlas. Pero realmente luego cada uno de vosotros puede coger este tipo de cosas y estudiarlas a fondo. O sea, el artículo de cómo se crea el dinero está hecho para que te lo empolles bien y lo veas y lo entiendas. Último punto. Me mandabais también, luego cito a todos los que me habéis pasado el contenido, ¿vale? Pero uno sobre geopolítica, ya sabéis que me encanta, era en su momento, el blog casi lo enfocaba todo el rato a geopolítica, materia prima, guerra y control monetario, que era cuando empezó a haber el conflicto entre Siria, entre la coalición de la OTAN, entre Rusia, los intereses que tenían los sauditas, los iraníes dentro del territorio, y fue una parte en la que analizábamos mucho el conflicto sirio en cada reporte que se hacía y vigilábamos el precio del crudo, ¿os acordáis? El precio del rublo, el precio del dólar, los bonos de deuda rusos, la posibilidad de un colapso en Rusia o un default. Todo eso lo analizábamos. Pues en este caso el artículo que llega es cómo, dada la situación de la pandemia, países que han aumentado su debilidad económica, por decirlo así, su exposición, su sensibilidad, se van a ver vistos muy influidos. Bueno, en resumen, el título del artículo es Noruega en venta y cómo empresas rusas y empresas chinas están invirtiendo mucho capital en Noruega y en concreto una empresa de la que depende mucho ¿cómo diríamos? El Ministerio de Defensa, el sector defensivo de Noruega, y por eso el gobierno ha paralizado la venta. Y cuando eso haya terminado nos metemos con gráficos. Ha habido peticiones de gráficos que queréis ver. He traído la proyección que os he citado durante 2 últimas semanas y que esta vez sí la he hecho, que es la de trazar el primer y segundo impulso de Bitcoin y ponerle encima el 161,8% de FIBO, tratando de encontrar lo que sería, o lo que la teoría eliotista llama, una pauta de tercera onda extendida. Tercera onda extendida, que es una combinación de las dos previas con una extensión del 161,8%. Esta vez explicado, porque creo que era, si no me equivoco, era Sergio Q el que me pedía que lo explicase, que lo comentase. Eso es todo. Voy a ir al chat para que me confirméis si se escucha bien, si suena bien, etcétera, ¿vale?
¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Todo ok, ¿no? Vale, bien, genial. Entonces vamos a meternos ya en faena. ¿Dónde tengo yo pantalla por aquí con el contenido que os he preparado hoy? Vamos a ir a las consultas lo primero, ¿vale? Ahí está. Bien, entonces, bueno, por supuesto. Vamos a comentar. Es que siempre se me olvida todo esto, ¿eh? Si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal más punk, más macarra que hay de mercados financieros, que es Brújula de Mercados. Los que ya lleváis tiempo conmigo sabéis que tratamos de darle cera. Me gané además un strike en YouTube, lo cual es un honor, porque quiere decir que si te ganas un strike es porque tocas temas delicados. Lo que además indigna es que te ganes un strike, joder, dando datos, porque cuando me gané el strike fue por citar los datos del CDC, es decir, dimos, me parece que se llamaba 9 puntos, 9 incongruencias sobre el tema de la pandemia, con una explicación en cada uno de los puntos citando datos del CDC y no solo eso, citando datos del Banco Mundial, tasa de esperanza de vida media, tasa media de mortalidad de COVID en España, etcétera, etcétera, y nos dábamos cuenta que tirabas una cosa, tirabas otra y explotaba por todos los lados el tema y decías, hostia, el que no tenga dos dedos de frente ahora mismo será el único que se esté quedando tranquilo con los datos que estamos dando, porque el resto dirán, esto no casa por ningún sitio, no puedes hacer una cosa con otra. Bien, me voy por las ramas. Lo que te decía, suscríbete, porque eso es lo que va a hacer que, al fin y al cabo, te mantengas actualizado de todo esto. No solo eso, si es que además están en los podcasts. Estoy transmitiendo a través de Facebook Live y a través de Twitch, para evitar que me den otro strike en YouTube, pero luego, por supuesto, fraccionaré parte del resumen semanal y lo subiré a YouTube. Cruzo los dedos y espero que este reporte sea un poquito más ligero que el de la semana pasada, donde nos metimos más de 2 horas y media de vídeo, que fue alucinante. Y como sabéis que encima a mí me motiva este tipo de cosas, no me doy ni cuenta. Y sigo dándote caña y sigo dándote cera con el tema hasta que cuando termino y apago todo esto, me quedo desinflado. Me doy cuenta de que llevo rajando casi 3 horas y que estoy pues casi sin energía, ¿vale? Entonces, bueno, Twitch, YouTube, Facebook Live... Todos los martes en gráfico también. ¿Dónde está el tema? Ah, sí, los podcasts, ahí lo tenéis. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox. Ahí podéis encontrar el contenido, el reporte entero. Que insisto, muchas veces me preguntéis por las redes sociales. Oye, está genial el vídeo, ¿dónde puedo verlo entero? Porque parece que se corta. Que sí, que claro que se corta. En YouTube se corta porque son fragmentos del reporte semanal. Que puedes seguir por Twitch, que puedes seguir por Facebook Live. Y que si no te vas al podcast y te lo escuchas cuando te vas pues a correr o a hacer recados o en el coche o lo que sea, si es que te dejan salir. Todos los martes, gráficos al final del reporte. No te olvides que la parte en la que analizamos ya a nivel movimientos de mercado, muy interesante esta semana, vuelve a estar el dólar petándolo, vuelve a estar el dólar golpeando fuerte. Por fin, además, está cogiendo algo de terreno frente al yuan. Habría mucho que comentar sobre China y sobre Estados Unidos ahora mismo, pero como salen otro tipo de temas y además me he comprometido mucho con ir dando el contenido que me vais pidiendo, es decir, con que me mandáis sugerencias, algunos estáis al pie del cañón, mandando contenido. Y lo que no quiero es dejar pasar el contenido que me mandáis para que se vea que yo también valoro lo que me vais pasando y que además esto, al fin y al cabo, lo que me gusta es comentar noticias que vosotros encontráis interesantes, ¿vale? Ahí te lo dejo, el correo electrónico brújulademercados@mail.com. Me pasáis gráficos, me pasáis consultas, me pasáis noticias y yo las voy comentando, ¿vale? Y bien, ahora, dicho eso, vamos a lo que me habéis pasado esta semana. Mikel me mandaba un artículo en el que decía que Goldman Sachs ya reconocía que el 40% de sus clientes tienen exposiciones a Bitcoin y a otras criptomonedas. Goldman Sachs. ¿Os acordáis que la semana anterior comentábamos cómo la presidenta del Banco Central Europeo prácticamente decía que el tema del Bitcoin es ridículo, que el Bitcoin no iba a llegar a ningún sitio, que bueno, en fin, que no... Espérate que me voy. Que era ridículo, que no iba a llegar a ningún sitio, que no estaban para nada, ¿cómo diríamos? Asustados con la posibilidad de que el Bitcoin pudiese robarle protagonismo a las fiat, porque al fin y al cabo era una burbuja, un bien especulativo, etcétera, etcétera. Pero aquí podéis ver perfectamente cómo... Poco a poco, no solo es Tesla, no solo es como se llamase, Microcircuits tal, la que comentamos hace tiempo, que en este caso creo que JP Morgan se había interesado por una compañía en Estados Unidos, cotizada en bolsa, que había metido no sé cuánto por ciento, una burrada, una auténtica burrada, de sus activos patrimoniales los tenía colocados en Bitcoin oficialmente, lo había reconocido. Parte de, o sea, digamos que del balance de la compañía, una cantidad de reservas muy considerable estaba colocada en Bitcoins. Y fue interesante entonces para añadirla al portfolio de uno de los fondos de inversión más grandes que había.
Y en este caso lo que dice Goldman Sachs es que el 40% de sus clientes están expuestos de una forma u otra a criptomonedas, lo cual quiere decir que se está convirtiendo, te guste o no, en un activo que van a ir buscando en muchos casos. Con un fin especulativo, con un fin transaccional. Me pasabais también por el chat, en Telegram, alguien puso por ahí el tema de, fíjate aquí, en toda esta lista de sitios se acepta el Bitcoin como moneda de pago. Uno de vosotros citó incluso uno de los portales que existen para compra-venta de artículos de segunda mano, que las transacciones aceptaban que se comprase o vendiese artículos de segunda mano aplicando bitcoins en las transacciones. Si el bitcoin es considerado por ti y por mí como una moneda o una unidad de valor y de cambio, una unidad útil a la hora de valorar los activos, game over, se acabó. Da igual lo que te diga el Banco Central Europeo. Si tú lo consideras un activo que es aceptable como transacción entre dos partes, se ha convertido en dinero. Da igual que, no, pero no es dinero. Si yo lo acepto y él lo acepta, es dinero. Como si mañana decimos que las piedras son una manera de valorar nuestros activos. Si te cambio una moto por 2 cestas de piedras, ¿vale? No, pero las piedras no son dinero, da igual. Yo las acepto como dinero para el que está vendiendo la moto. Si las acepta como forma de pago, ya son dinero. Bien, sigo. Carlos, me decías, gráfico del Bitcoin, envío de gráfico de Bitcoin. No sé si te lo he metido, creo que no lo he metido el gráfico del Bitcoin que me has pasado, pero lo tengo por aquí. O sea que luego, si no, recordármelo en el chat y saco el gráfico que me has pasado de Bitcoin, ¿vale? En cualquier caso, sí te he hecho el gráfico de Bitcoin con la extensión que me pedías, explicando el FIBO, etcétera. Dani M. me mandaba una consulta. Herramientas para ver el volumen de todos los exchanges. Vale, aquí hago una pausa para resolver la consulta de Dani M sobre qué herramientas me sirven para ver el volumen de todos los exchanges. Los que vienen de la bolsa del mundo antiguo, sabéis que utilizamos pues lo que llamamos precio y volumen para confirmar movimientos de bolsa. Podríamos seguir estrategias tipo, por ejemplo, medias móviles, RSIs, MAX y otro tipo de indicadores. Podríamos seguirlo perfectamente, pero no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Nos guiamos del precio. Los más tradicionales, los más chartistas, utilizan el precio, formaciones del precio, es decir, los patrones que pueden reflejar en el precio, que son por eso se llama chartista, porque se basa en buscar chart patterns, patrones chartistas, pero además la media móvil como mucho, y uno de los indicadores que los tradicionales, la old school, utiliza en bolsa es el volumen. Solemos decir que una ruptura de un máximo o de un mínimo acompañada de fuerte volumen significa que hay una ruptura seria del precio. Si además cuando se produce un pullback, que es ese retroceso que os he explicado en muchas ocasiones que hay cuando un mercado rompe un máximo, generalmente después de haberlo roto entra una corrección del precio. Es decir, el mercado rompe un máximo de 5 años. Jamás ha pasado de 10 en los últimos 5 años. De repente lo rompe. Esperamos prudentemente que se produzca una corrección del precio, es decir, llega a 10,80, 11,50 y empieza a caer. Lo que nos fijamos, por ejemplo, es que si el volumen ha acompañado, ha subido, se ha duplicado o triplicado durante la ruptura de los 10 y cuando está cayendo el precio ese volumen va disminuyendo, solemos decir que el pullback está confirmado, es decir, que está saliendo menos dinero que el que motivó la entrada de dinero que rompió los máximos, ¿se entiende? Y con eso es por lo que, en este caso, Dani me pregunta qué tipo de indicador puedo encontrar para poder utilizar esta información como confirmación cuando veo una ruptura de un máximo o un mínimo dentro de una criptomoneda en concreto. Supongo que te referías a Bitcoin, a Ethereum y a las grandes, porque son de las que más te va a interesar y porque son las que más volumen tiene. Cogerte un token por ahí pequeño que nadie conoce y que es nuevo, no te significa nada el volumen que estén transaccionando porque lo transaccionan 4 y entonces no es significativo. Queremos que sea mucho dinero el que se esté moviendo y cuantas más manos mejor, porque entonces más difícil será manipularlo, ¿vale? Dicho eso, que ha sido básicamente explicar por qué Dani tiene interés en esto, la respuesta es, yo no conozco ninguna fuente, si alguno la conoce ponerla por el chat, yo no conozco ninguna fuente que a día de hoy esté cruzando datos de volumen de todos los exchanges principales en tiempo real y de forma gratuita. Y es sencillamente porque, voy a lo mismo de nuevo, cuando hablamos de mercados OTC, mercados no oficiales, como es el mercado del Forex, no existen información concreta de volumen que esté emitida oficialmente por todos los exchanges. Para que os hagáis una idea, cuando analizamos el volumen como una variable que influye a la hora de decidir si compramos o vendemos un activo, lo que estamos haciendo es analizar el volumen en base a cuántas transacciones tiene registradas un exchange. En este caso, por ejemplo, la bolsa de Nueva York. El exchange de NYSE es un exchange, como puede ser el Binance, el Coinbase, pues en este caso es un exchange público. NYSE es New York Stock Exchange. New York Stock Exchange. Esas son las siglas de NYSE, ¿vale? Pues el New York Stock Exchange sí registra
de cada activo que tiene cotizado en su exchange, cuánto se compra y cuánto se vende. Y eso lo va publicando en tiempo real. Y eso es lo que nosotros vemos como volumen indicado, ¿vale? Esa información no es gratuita, no la hace nadie, la hace toda la infraestructura que ha montado el exchange de por sí. ¿Existe alguna herramienta que coja la información que han montado diferentes exchanges de criptomonedas y la vuelque en una sola? Si existe, cobrará por ello. ¿Me seguís? Es una buena idea, se puede utilizar, pero deberá cobrar por ello. Y sobre todo, ¿qué fiabilidad tendrá? ¿De cuántos exchanges podrá integrar ese volumen? ¿Hasta qué punto reflejará la actualización en tiempo real del volumen de todos los exchanges? ¿Me seguís? La idea es compleja, no existe para Forex. No sé si existirá para criptos, es más sencillo hacerla para cripto que para Forex, pero en un futuro ocurriría igual que criptos y que Forex. Excepto que en este caso sí es cierto que al ser blockchain podría ser medible, conmensurable las transacciones que se realizan quizá a través del blockchain, ¿vale? Bien, con eso lo dejo cerrado ahí. Yo no conozco ninguna herramienta fiable a día de hoy que esté cruzando datos de todos los exchanges sobre una criptomoneda y me parece una tarea titánica el poder tenerla, ¿vale? Wendy ha sido la que me ha mandado un correo electrónico donde me preguntaba por un ETF noruego, que ahora veremos cómo está compuesto, porque te he traído el pantallazo del ETF que me mandabas, te he traído el del MSI, me decías, hasta donde he entendido, Wendy, porque era el correo largo y me he perdido un poco, pero lo que te entendía por lo que me estabas comentando en el correo es que me decías algo así como el MSCI, no sé si se puede comprar o no, dónde lo puedo comprar, y yo te entendía, utiliza un fondo de inversión tipo este, utiliza como referencia el MSCI simplemente porque muestra que tiene mejores retornos, mejor rendimiento que el MSCI. No, en realidad los fondos que se basan en renta variable utilizan como benchmark, como referencia, el MSCI porque es el índice global de renta variable, ¿vale? Que está emitido, luego veremos cuál es el MSCI, cómo está compuesto, para que los que sean nuevos con esto aprendan cosas, que es que realmente es el índice de referencia de la renta variable mundial, pero que en el fondo y en la práctica nos importará poco porque sabemos que el dinero que se mueve en el MSCI es bastante menos que el que se mueve, por ejemplo, en el SP500. Que eso sí es el índice mundial. Solo que el SP500 es 100% estadounidense y el MSCI es global, tiene muchas acciones de muchas compañías del mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que el 80% del dinero se mueve en la bolsa de Nueva York, no en el mundo entero, por lo tanto no es sustancial. Pesa más, mueve más dinero el SP500 que el MSCI, pese a que el MSCI sea el índice de renta variable global. ¿Se entiende? Así que, bueno, la pregunta que yo tenía aquí puesta al leer tu correo, ¿los Bergman se pueden operar? ¿Son fiables? El benchmark, que es la referencia, para que el que esté despistado. ¿Qué es un benchmark? Un benchmark es una referencia que utilizamos. Oye, mi fondo de inversión ha conseguido un retorno del 20%. ¿Es bueno o es malo? Bueno, de hecho es un 8% por encima de lo que ha conseguido el índice de renta variable global. Así que mi fondo de inversión hecho con acciones es mejor que el índice de renta variable global. Un benchmark es una referencia de un producto similar al tuyo, pero que sea global y reconocido. O sea, que pueda tener referencias. El benchmark, por ejemplo, si estoy operando en renta variable europea, puede ser el DAX, o puede ser el Eurostoxx, o puede ser el IBEX 35, según qué activos quiero reflejar en él. ¿Me seguís? Si quiero reflejar un fondo de inversión hecho con renta variable española, utilizaré el IBEX. Si quiero reflejar un fondo de inversión hecho con renta variable de toda Europa, utilizaré el Eurostoxx. ¿Me seguís un poco, no? Eso es un benchmark, una referencia. Si quiero hacer como... Os he contado una referencia durante los últimos días. Cuando hablamos de inflación siempre os hablo del el Border Research Index, el BRI, Border Research Index, que es uno de los índices más viejos que hay de commodities. Y os he hablado muchas veces de él, me gusta mucho. Está el Bloomberg Commodity, pero a mí me gusta más ese porque es más antiguo y porque además la composición que tiene ponderada es distinta a la de Bloomberg. Bloomberg creo que es por el nivel de producción y creo que el BRI está hecho por no, Bloomberg lo hace por el grado de transacciones que se realizan y el BRI por el grado de producción que tiene a nivel global. Y es bastante más extenso, si no me equivoco. Y más antiguo, por lo tanto tienes un histórico más antiguo en este. Sergio Q me decía, explica el FIBO en Bitcoin, explica el impulso 1.68 extendido en el tercer impulso. Vale, me hacía una serie de preguntas y además me mandabas esto, así que ahí está explicado el FIBO de Bitcoin. Carlos, entonces tú me mandó el gráfico de Bitcoin, pero no me preguntabas esto me lo preguntaba Sergio. Luego sacaré tu gráfico porque lo he descargado, pero no lo tengo por ahí. Bueno, lo saco ahora, porque si no, luego estoy seguro que a mí se me va a olvidar y en el chat luego os ponéis a hablar entre vosotros y cuando yo voy al chat no me estoy enterando de qué estáis hablando porque estáis hablando entre vosotros. Entonces voy a sacarte por aquí el gráfico que me ha mandado Sergio. Esto es, ¿vale? Ahí lo tenéis, os lo voy a poner en pantalla completa para que se entero. Esto me lo ha pasado Sergio
para que lo comentásemos y me decía que era la extensión 233 de FIBO. Entonces yo lo que veo aquí es que lo que has hecho ha sido replicar cada uno de los impulsos y darle una dilatación. Y además juraría que esto lo tienes quizá, si no me equivoco, sí, evidentemente sí. Esto lo tiene Sergio. ¿Os dais cuenta cómo va cambiando el valor de cotización? O sea, cómo está pasando un salto enorme desde los 0,25 hasta los 4 o 10 por aquí, ¿vale? En el Bitcoin y de repente... En esencia, Sergio está utilizando un gráfico logarítmico, perdón, un gráfico logarítmico. Entonces, los movimientos que vemos son proporcionales a el punto histórico en el que se encontraba el Bitcoin en cada caso. Y nos está mostrando un máximo en el Bitcoin que alcanza casi supera el $250,000. Porque en este caso es más bien en torno a los $260,000 por Bitcoin, ¿vale? El mío no es tan ambicioso como ese, luego os lo enseñaré. El mío no llega a estos niveles, ¿vale? Pero por ahí anda. O sea, la proyección que yo he hecho, lo único que voy a hacer es trazar un 168% de FIBO, que es mucho más cercano y que luego lo veremos cómo, de ser así, va a ocurrir durante las próximas semanas. Bien, seguidora, consulta muy honesta. ¿Es seguro usar un UL Product para protegernos? Y es ahí cuando voy a leer la consulta que me has hecho. Creo que he eliminado cualquier dato personal tuyo, excepto la historia que me has contado, que me parece muy interesante y muy franca, ¿vale? Fran, te he dejado aquí en blanco, pero evidentemente, Fran, ahí lo que iba a poner era el artículo que me has pasado tú sobre, bueno, el vídeo que has pasado que me decías que comentásemos. Luego, Miquel también me ha comentado lo mismo, por eso ponía abajo Fran y Miquel, me ha mandado el documental. Vídeo enviado por Fran en el chat de Brújula de Mercados y por Miquel por mail, donde explicaba el tema este de la nueva crisis pandémica y la cronología que han hecho de todo, muy buena. Me recuerda, por cierto, amigos, ese vídeo que habéis pasado por el chat, que luego pondremos aquí en pantalla para que el que pueda lo pueda recuperar, lo pueda ver entero en casa. Decía Rusia y China sobre Europa. El artículo que voy a hablar de Zero Hedge, donde hablamos de geopolítica y de la influencia en Noruega, está traído por Ederson A, que es el que me ha mandado este artículo de Zero Hedge, ¿vale? Ya sabéis que siempre digo el nombre y la inicial para conservar vuestro anonimato cuando me mandéis contenidos. Bien, entonces aquí vamos a leer ya... por cierto, ahora sí voy a meter la nueva cuña con la advertencia de riesgos, ¿vale? ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Me decía Rafa aquí en el chat, ¿y la antigua? Rafa, te lo has perdido, la antigua le he puesto nada más empezar. O sea, la antigua la he puesto según arrancaba el directo y le he dado al on, ha empezado la antigua. Así que esta vez he puesto la antigua de intro y luego he metido estas como disclaimer. verdad que no sé en qué orden hacerlo. Quizá la nueva va primero y luego meto la antigua para darle un poquito de caña al tema, ¿vale? Bueno, venga, voy a leer la consulta que me había pasado esta seguidora. De hecho, dicho por ella. Hola Gonzalo, soy seguidora tuya desde hace unos meses y estoy encantada porque me parece fantástica la labor que estás haciendo sobre... Esta parte la podía haber quitado, ¿vale? Porque parece que me estoy dando palmas a mí mismo, pero bueno, no he caído en eso. Sobre todo educando a personas como yo que nunca me había preocupado de la economía hasta que entró el Marqués de Galapagar a nuestras vidas. Yo soy farmacéutica y trabajo en la mafia. Es decir, en la industria farmacéutica. Además, en particular, llevo 20 años haciendo ensayos clínicos, con lo que te puedes hacer una idea de lo alucinada que estoy con los ensayos que se han hecho para estudiar la eficacia y seguridad de este producto que llaman vacunas. Como te decía al principio, mi única preocupación ha sido la economía familiar y nunca he invertido, hasta que empezaron a hablar de que nos podrían coger el dinero de las cuentas por el bien de España. Entonces es cuando empecé a buscar en internet sobre economía cómo podría proteger los ahorros de mi familia y del gobierno español. Y esto, pese a que a algunos les pueda parecer exagerado, oh no, van a quitarte el dinero de las cuentas, ¿qué estamos diciendo? Han llegado los comunistas, estamos locos. En realidad ya ocurrió. En realidad en Chipre, cuando se produjo la intervención financiera en el año 2012, si no recuerdo mal, 2011-2012, en Chipre se asentó un precedente. Chipre entró y era
parte de la Unión Europea. Chipre sigue la regulación financiera europea, por ejemplo. Y esto afectó al sector financiero de Chipre, que tenía mucho peso en Chipre, que era una isla, que básicamente tiene mucho dinero moviéndose, pero con firmas financieras que se abren allí porque la regulación es bastante suave, aunque debería seguir la misma normativa que Europa. Bien, dicho eso, en Chipre se estableció como medida, tras el rescate financiero que se cortaba, se estableció una quita en casi todas las cuentas, bueno, en todas las cuentas, si no recuerdo mal, retail, cuentas particulares que sobrepasasen los $100.000 de depósito, o 100.000 euros, no recuerdo ahora. Pero se hizo. Entonces, si tú tenías $230.000, te lo quitaban todo hasta 100.000, ¿vale? Eso es lo que en su momento se sugirió y eso es lo que en su momento quedó y que sentó mucha preocupación porque algunos incluso en este canal os lo comenté entonces, porque por aquel entonces ya subía vídeos, donde comentamos que algunos lo llamaron que eran medidas soviéticas lo que estaba aplicando la Unión Europea porque eran medidas confiscatorias sin que hubiese digamos, un soporte legal previo que lo pudiese establecer. Así que no está desencaminada nuestra amiga cuando comenta esto, que tiene miedo a que sus ahorros puedan ser incautados en un futuro por el bien de la comunidad, ¿vale? Encontré una empresa, que además de venderme un curso muy general de economía, me propuso meter el dinero en Unilink. Unitlink, imagino que se refiere a los productos Unitlink, que son como paquetes de seguro. Ahora explicaremos lo que son, pero es lo que yo entiendo, que te meten como una especie de fondos que están formados por coberturas de seguro, ¿vale? Y si es el caso, si no es el caso, disculpa porque es la interpretación que yo he hecho. Pero si es el caso, vamos a hablar un poco de cómo lo veo, ¿vale? Luego he ido viendo que además de nuestros políticos con el NOM, muchos ya sabéis lo que es el NOM, y bueno, ¿qué más da? Digámoslo, ¿vale? El NOM es el nuevo orden mundial, van a cambiar el sistema económico mundial y tienen que destruir para construir como dices. Tienen que destruir para construir como dices. No solo eso, pongámonos un poco filosóficos. Era John Maynard Keynes, una frase que me ha costado más de una vez encontrarla en castellano, pero que en su momento en la universidad, de hecho fue cuando encontré aquella cita de Keynes, era en inglés, que básicamente decía: la guerra crea y destruye al mismo tiempo. La guerra crea y destruye al mismo tiempo. Que básicamente era el enfoque que se da a estas cosas de que para poder construir hace falta destruir. Para poder crear un sistema de reconstrucción, reconfiguración económica, lo primero que hace falta es un sistema de, ¿cómo digamos?, demolición controlada del sistema económico. Es lo que estamos asistiendo ahora mismo. Una demolición controlada del viejo sistema económico para implantar un nuevo sistema económico centralizado, ¿vale? Te contacto porque vuelvo a estar asustada y me gustaría, si lo crees conveniente, saber tu opinión si el dinero está bien resguardado en los UL o debería sacarlo, por ejemplo, porque, por ejemplo, si se cayera la bolsa perdería todo. Entonces depende de qué tipo de, cómo estés soportado o invertido el UL, ¿vale? Entiendo perfectamente si me dices que tú no puedes ayudarme. Muchísimas gracias por tu tiempo, saludos. Primero que nada, recordad el disclaimer que hemos puesto al principio. La función del reporte que hago no es asesorar a nadie, no es asesorar a nadie. Puedo compartir mi opinión sobre lo que me estás preguntando sin problema ninguno, porque es mi opinión personal. Públicamente la hago, pero en ningún caso te voy a cobrar por asesorarte en ningún aspecto, porque no te estoy asesorando. Te estoy dando mi opinión como experto en derivados y productos financieros, pero nada más. Así que cada uno la tome como deba. Es lo que digo siempre. Si quieres saber qué hacer con tu dinero, consulta con un profesional que te dé asesoramiento financiero, ¿vale? Yo esto lo estoy haciendo como hobby, no estoy dándote ningún servicio privado, lo cual no quiere decir que en un futuro no considere la posibilidad de asesorar financieramente a nadie. Por supuesto que sí, pero en ese caso lo haría pues con un contrato de por medio, etcétera, etcétera, ¿vale? Unit Link Insurance Plan, los ULIP, ¿vale? Comprensión de los planes de seguro vinculados a unidades. Un plan de seguro vinculado a la unidad se puede utilizar para varios pagos de beneficios, incluso el seguro de vida, los ingresos por jubilación, los gastos de educación. En la mayoría de los casos, una inversión abre un ULIP para ofrecer este tipo de disposiciones a sus beneficiarios. Con un seguro de vida ULIP, el beneficiario recibirá pagos tras la muerte del propietario. Las opciones de inversión en un plan de seguro vinculado a una unidad están estructuradas de manera similar a la de los fondos mutuos, ya que combinan inversiones con las de otros inversores. Como tal, los activos del ULIP se administran con miras a lograr un objetivo de inversión específico. Los inversores pueden comprar acciones en una sola estrategia o diversificar sus inversiones en múltiples fondos ULIP vinculados al mercado. Entonces, hasta donde encontramos es:
seguros o coberturas que te dan garantías sobre ciertas cosas. No olvidéis nunca que los seguros, por definición, son productos financieros. Nunca lo olvides. De hecho, las opciones, que son uno de los derivados financieros más clásicos que más se estudian, las estrategias con opciones, etcétera, las opciones son seguros. Son al fin y al cabo seguros. Por cierto, estoy leyendo todo esto sin que estéis viendo la consulta entera que estaba aquí, que estaba leyendo. Ahí la tenéis, ¿vale? Y el texto que estoy sacando que viene a través de Investopedia con la descripción. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fondos de inversión cuyas coberturas, o sea, la cobertura que tú contratas y las primas que vas aportando al fondo, porque imagino que aportarás periódicamente una cantidad de dinero a esto, a este producto, a este, digamos, a este vehículo de inversión, ¿de qué está compuesto? ¿Cómo respalda tus inversiones? Porque digamos que no estás contratando por sí un seguro sobre una pool de liquidez. Cuando yo contrato el seguro del coche, pago unas cuotas y la aseguradora tiene, colectivamente, con todas las cuotas de todo el mundo, tiene suficientes fondos para que si uno de ellos, uno de cada 100, requiere más fondos porque ha tenido un accidente, haya dinero de sobra para cubrirlo. Eso es un seguro. La seguridad social es lo mismo. Pagas una cuota de tu salario, al fin y al cabo, para que el Estado garantice que si por alguna eventualidad necesitases servicios extra, por ejemplo, cuidados médicos, el Estado no te vaya a cobrar, no te haga falta desembolsar a ti de golpe tanto dinero. ¿Por qué? Porque has desembolsado durante años primas que te cubrían en caso de que te hiciese falta esto. Y como hay millones pagando esas primas, hay dinero de sobra para que uno de cada 100 le requiera estar en cama, hospitalizado o de baja, pueda ser mantenido por el seguro del Estado de todos ellos. Lo cual me lleva a otro punto, por dar una bofetada más a lo que nos va ocurriendo hoy en día. Si realmente durante 20, 30 años hay gente, sobre todo los que están jubilados ahora, han pagado durante 30 años, durante 35, 40 años, cotizaciones al Estado por ese seguro, y cuando llega un momento como este, le deniegan los servicios médicos porque hay una situación de emergencia entre comillas. Me da igual que una situación de emergencia, constitucionalmente hablando, económicamente hablando, financieramente hablando, te he pagado 35 años de cotizaciones que has guardado en tu saco, en tu bolsillo, y que ahora requiero un servicio, una compensación a cambio. Y me lo estás denegando, estás rompiendo el acuerdo que hicimos y por eso voy a demandarte. Porque yo te pagué un seguro y tú estás fallando en la cuota, en la cobertura de ese seguro, que es atención médica. Te pagué impuestos para cubrir una atención médica que estás denegando ahora. Bien, pues en mi opinión eso rompe con ese acuerdo social que había. Por lo tanto, cuestionaros por qué, como decíamos hace semanas, el propio Tribunal Constitucional en Austria consideraba ilegales las medidas que imponía el gobierno. Porque si, por ejemplo, se deniegan servicios médicos de emergencia, están incurriendo en una ilegalidad, al fin y al cabo. El Estado debe proveer esos servicios de emergencia. No pueden decir, no, es que como hay una situación así, los denegamos. ¿Me seguís? Esto era un poco la lógica y por eso mucha gente se indignaba con si estaban ocupados o no, saturados o no los servicios médicos. Sin embargo, puedes ver coreografías y vídeos cantando y bailando, ¿vale? O otros hospitales que no estaban en absoluto llenos como tal. Y eso ha centrado en mucho debate. Si no estuviese ocurriendo eso, no habría ese debate. El hecho de que mucha gente se cuestione hasta qué punto había una saturación de servicios públicos que otros años también existía. Porque ya habéis visto que, por ejemplo, en 2017 se saturaron los hospitales por la pandemia de la gripe en aquel momento, ¿vale? Bien, venga, vamos entonces a entrar en materia. En resumen, y por cerrar esta consulta que me hacías, la seguridad o no que tengas en esto, lamentablemente es la misma que tienes en el sector financiero. Es decir, si todo esto está cambiando, lamentablemente, y aquí viene lo de siempre, cuando busca... Esto sin duda alguna es positivo. ¿Por qué? Porque al menos tienes movilizados tus ahorros, no los tienes parados en un banco. De todos modos, sigues estando expuesta a un producto financiero, porque tú no sabes cómo está cubierto el riesgo de este tipo de producto. Es decir, tendrás que analizar cuál es el colateral que garantiza tu dinero esté a salvo. ¿Está compuesto por renta fija? ¿Está compuesto por renta variable? Si está compuesto por renta variable o renta fija, ¿de qué países? ¿De qué ratios de calificación es la renta fija? ¿Qué seguridad establece? ¿Qué rendimientos genera? No es lo mismo comprar bonos de Rusia, de Argentina, de México, de Ecuador, de cualquier otro país que se os ocurra, que comprarlos, por ejemplo, en la Unión Europea, que son con rendimiento negativo. Fíjate que alguno pensaría, ¿lo está diciendo porque son peores los de Rusia o los de México que los de España? No. De hecho, probablemente los de México sean más realistas, los de Rusia sean más realistas, aparte te pagan mejor rendimiento. Los de la Unión Europea son zombificados, dan tasa de interés negativa. Pero sobre todo, si lo que tú
contemplas es un fallo en el sistema financiero global o un reset, lamentablemente estás metido en el sistema financiero con esto, da igual qué producto estén utilizando. Por eso muchas veces de lo que tratamos realmente es de la gran pregunta del millón. ¿Qué subterfugios encuentro que sean valor seguro? Y creo, lamentablemente, y volviendo a lo de siempre, valor seguro solamente es propiedades que tengas tangibles que estén a tu nombre, aunque también podrían ser expropiadas, o lo que poseas en un hard drive, en una cold wallet, que sea, pues eso, si mañana resulta que el Bitcoin realmente es un activo y lo tengo aquí físicamente, esto no es una cold wallet, ¿vale? Esto sencillamente son unos cascos inalámbricos. Pero imagínate que fuese una cold wallet, porque no tengo ningún pendrive por aquí, ¿vale? Imagínate que eso fuese una cold wallet. Esto sería físico, es decir, tendría aquí X registro de bitcoins que no están en la nube, que no se pueden acceder a través de ellos mediante internet, que no pueden ser hackeados, etcétera. Pues de algún modo serían tangibles, porque los tengo físicamente en un device, en un dispositivo, ¿vale? Esto es lo único que se me ocurre. Más allá de eso, todo lo que no sea tangible, tengo oro directamente en mano o en una caja fuerte cerrado, físicamente. Si lo tengo a través de títulos emitidos por bancos o ETFs o fondos de inversión o lo que te dé la gana, o certificaciones o incluso criptomonedas soportadas por oro. No tengo oro, tengo papeles, títulos y cosas sobre oro, pero no tengo oro. Y si estas partes fallan en su compromiso, llegan a problemas de solvencia o de liquidez, son ellos los que poseen el oro y no yo, si es que ellos realmente lo tienen. ¿Me seguís? Entonces, lamentablemente, la única válvula de escape 100% segura es todo lo que tú tengas en propiedad física. Todo lo demás es papel mojado que podrá cambiar. Incluso durante las guerras han cambiado también temas, por ejemplo, de registros de propiedad. ¿Vale? Bien, con esto paso a la consulta sobre el ETF y el MSCI que me mandaba Wendy. Este era el que me preguntabas. Northern Investment Danske Aktier Focus. Y básicamente, por lo que yo he visto, es un fondo de renta variable noruego. El propio enlace que tú me mandabas de Morningstar analizando el fondo te muestra la composición y puedes ver que de lo que más lleva el sector financiero casi un 12%, industria casi un 30% y 30% también en salud y un 8% en suministros. Entonces la composición que tiene no es mala, tú fíjate lo que pesa la salud, 30% y la industria 30%. No es mala, en los rendimientos que muestra estaban over benchmark, sobre la media de mercado, pero como te decía, el tema está en que aquí cuando miras la media de mercado, el MSCI me preguntabas, ¿eso es como referencia para mostrar que son mejores que eso, pero no se puede operar eso? Sí, el MSCI sí se puede operar. Hasta donde yo lo he encontrado, tengo operativo. Yo lo busqué en una de las cuentas mías y ahí está. O sea, lo puedes ver que está en New York Stock Exchange. Aquí abajo lo veis. Está también en el Swiss Exchange, en la bolsa suiza. Está también en la bolsa alemana y lo tengo en formatos equity puro y duro, es decir, de soltar dinero directamente y contratar el fondo como si fuesen acciones en el New York Stock Exchange, o lo tengo en formato ETF, es decir, fondo de inversión cotizado en la bolsa suiza. Pero el caso es que lo tengo en diferentes formatos que pueden ir cotizando y que está basado, como dice aquí, por definición, en el acrónimo de Morgan Stanley Capital International, que es el índice Morgan Stanley compuesto por renta variable global de diferentes países del mundo. Y que eso es lo que se utiliza como benchmark. Es, al fin y al cabo, ese índice el que nos muestra cómo evoluciona la renta variable a nivel global, ¿vale? En este caso, el fondo que tú me has mandado, por lo que puedes ver, está compuesto, aquí están los top del portfolio, las acciones que posee el portfolio. En una de las secciones te muestra que básicamente es renta variable todo lo que lleva. Y te muestra ahí, tienes Nuevo, Nordic ASB, Ørsted, Vestas Wind System, Apple Moller Maersk, Carlsberg ASB, Danske Bank. O sea, no soy experto en noruego, pero yo diría que todo esto es renta variable noruega. Yo por aquí no veo Deutsche Bank, no veo Telefónica, no veo Santander, no veo France Telecom, ni veo Shell, ni BP, ¿vale? Entonces lo que estoy viendo es que todos son compañías de ellos. Así que es un índice local, es un índice de renta variable noruego, ¿vale? Y lo está comparando con la bolsa global. Y Noruega no le ha ido mal comparado con la bolsa global. Repito, acrónimo MSCI, acrónimo de Morgan Stanley Capital International. Para aquellos que no conocíais el MSCI, aprovechemos para explicarlo. Es una empresa de investigación de inversiones que proporciona índices bursátiles, cartera de riesgo, de análisis de rendimiento y herramientas de gobernanza para inversores institucionales y fondos de cobertura. El MSCI es quizá mejor conocido por sus índices de referencia, incluidos el índice de mercados emergentes MSCI. Ese es el que decimos que es el benchmark, porque es de la renta variable de países emergentes.
y el índice de mercados fronterizos MSCI son administradores por MSCI Barra. La compañía continúa lanzando nuevos índices cada año. Conclusiones clave, decía, esto viene de Investopedia, ¿vale? MSCI proporciona datos de inversión y servicios de análisis a inversores. MSCI se formó cuando Morgan Stanley compró los derechos de licencia de los datos de Capital International en 1986. La firma es quizá más conocida por su serie de índices bursátiles que son utilizados por muchos fondos y ETFs como puntos de referencia. Es decir, que el índice, sobre todo de emergentes MSCI que emite la firma comprada por Morgan Stanley Capital International, es benchmark de muchos índices bursátiles. Y en este caso lo que nos dicen es, está por encima de la renta variable emergente global, ¿vale? Porque no se va a comparar con Wall Street Noruega.